Anatomía de la renuncia. ¿Por qué los traidores destruyen su vida? Y cómo la ciencia explica la ley del karma. El odio me cegó. Subí a mi coche, aceleré por una calle que conocía y en el tercer semáforo atropellé a un niño. La gente observaba cómo estaba en un charco de sangre con las piernas rotas. Esto no es una escena de una película policíaca, es parte de la confesión real de una persona que atravesó la más dura lección del alma. Una lección cuyo nombre es traición. Analicemos juntos qué llevó a consecuencias tan terribles. ¿Por qué el camino de la renuncia siempre termina en un colapso? ¿Y cómo la ciencia demuestra hoy lo que los maestros espirituales han dicho durante milenios? Para entender el mecanismo de la traición, debemos ver cómo comenzó todo. Hace 2 años, el protagonista de esta historia era un empresario exitoso. Sus ingresos crecían rápidamente, compró un departamento y un buen auto y viajaba regularmente a Estados Unidos. Todo este éxito ocurrió después de un encuentro decisivo con un mentor y de comenzar su formación en los eventos de la escuela espiritual. Inspirado por las ideas del autodesarrollo, comenzó a realizar prácticas espirituales. Se le abrieron nuevas perspectivas y su negocio prosperó. En algún momento, decidió que había logrado todo exclusivamente por sí mismo. La gratitud se transformó en descalificación. Comenzó a rechazar a la comunidad, dejó de asistir a los eventos y, por si fuera poco, empezó a disuadir activamente a otros. El juicio lo envolvió por completo, distorsionando su percepción de la realidad. Abandonó la escuela. Y entonces se desencadenó el mecanismo de destrucción. Mira lo que ocurrió después con él en la historia No blasfemes contra el Espíritu Santo. Los místicos dirán, lo alcanzó el castigo divino, mientras que los científicos ven en esto un proceso fisiológico completamente natural. La neurobiología del karma, lo que dicen los científicos. Sorprendentemente, este ejemplo, como muchos otros, es explicado por la ciencia. El karma no es solo un castigo divino proveniente de los cielos, es un proceso fisiológico que ocurre en nuestro cerebro. Investigaciones neurobiológicas actuales demuestran que las personas que sistemáticamente violan la confianza y cometen traición, literalmente reconfiguran físicamente sus redes neuronales. En ellos comienza a atrofiarse la corteza prefrontal del cerebro, responsable de la empatía, la compasión y los vínculos sociales. La consecuencia de este proceso es catastrófica. Esas personas pierden literalmente la capacidad de reconocer las emociones de los demás. Se vuelven ciegos al dolor ajeno, y eso conduce a tragedias como el odio cegador al volante. Debido a esta sordera emocional, comienzan a comportarse de manera tóxica, provocando así que los demás respondan con traición y agresión hacia ellos. Esto es el karma, en términos de neurobiología. Recibes el mundo que tú mismo creaste en tu cabeza. Un patrón histórico. De Judas a Bruto. La historia de nuestro protagonista no es única. La humanidad ha observado durante milenios lo mismo. Cómo la soberbia y la envidia destruyen a las personas desde adentro. El ejemplo más famoso es Judas Iscariote, quien traicionó a su maestro y terminó su vida con un insoportable sufrimiento de conciencia. En la tradición budista está el primo hermano de Buda, Devadatta, quien intentó dividir a la comunidad, cegado por la sed de poder. Incluso en la historia secular vemos el mismo patrón. Marco Junio Bruto no obtuvo ni gloria ni poder luego de traicionar a Julio César. Todas estas personas pensaron que, al destruir a alguien mejor, más puro o más exitoso, ellas mismas se elevarían. Pero la ley espiritual es implacable. Quien siembra traición, cosecha destrucción. Quienes renuncian, pierden su brújula moral, pierden su guía interna y dejan de distinguir entre el bien y el mal. Su vida está
al garete y todo se les regresa a través de sus seres más cercanos. Esposos, esposas, hijos y socios comienzan a traicionarlos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo las masas, carentes de principios morales, expulsaron a grandes maestros. Los fundadores de nuevas enseñanzas siempre fueron considerados una secta. De esta manera, Cristo era un sectario para los judíos. Ellos eran una pequeña secta con los apóstoles. Mahoma y Buda eran sectarios entre su propio pueblo. Finalmente, Cristo fue crucificado porque la gente creyó a los fariseos y no a su propio corazón. A Buda y a Mahoma intentaron matarlos, calificando sus enseñanzas de sectarias. Pero quienes no sucumbieron a la locura general, quienes mantuvieron la lealtad, como María, Marta o los apóstoles fieles, obtuvieron un karma eternamente bondadoso y la salvación espiritual. La doble moral de la sociedad. En cualquier empresa grande, siempre hay un pequeño porcentaje de personas propensas a los conflictos y al descontento crónico. No les gustan los directivos, las condiciones de trabajo, ni los compañeros. Al dejar la empresa, continúan criticando su antiguo lugar de trabajo. Lo mismo ocurre en los cursos de idiomas extranjeros o en los clubes deportivos. Pero dejar un empleo en una fábrica o un taller de macramé no se convierte en un espectáculo. Sin embargo, los conflictos en torno a las comunidades de personas afines a menudo se vuelven una sensación. Si miles de personas son felices y unas pocas montan un escándalo, la atención de la sociedad estará centrada precisamente en los escandalosos. Existe una investigación científica, la ilusión óptica de la renuncia. Una perspectiva de la sociología académica. ¿Por qué creemos tan fácilmente a unas pocas personas que hablan mal de una nueva enseñanza? Hoy en día, este fenómeno es estudiado por toda una corriente científica. El principal experto mundial en este tema es el profesor Bromley de los Estados Unidos, quien realizó una investigación académica. A menudo, la sociedad y los medios de comunicación tienden a compadecer a aquellos que claman a gritos su salida de grupos espirituales, llamándolos víctimas. Sin embargo, en la sociología académica se utiliza una terminología completamente diferente. Los científicos los llaman precisamente apóstatas o traidores. Es importante entender, la migración de personas es un proceso natural. En cualquier grupo unido por intereses comunes, las personas entrarán y saldrán. Esto no solo aplica a la religión o la espiritualidad, sino también a los grupos sociales y a la política. El concepto de apóstata es aplicable a cualquier organización. Pero, ¿cómo se relacionan los que se fueron con su pasado? Para obtener una imagen objetiva, los sociólogos realizaron un experimento a gran escala, entrevistando a varios miles de personas que habían abandonado diversas organizaciones. Los resultados revelaron un fenómeno sorprendente: el efecto de ilusión óptica. La investigación mostró la siguiente distribución. El 10% generalmente abandona la organización, pero conserva una opinión excelente de ella. Recuerdan con calidez aquella época, reconocen que fueron verdaderamente felices allí y que se fueron simplemente por falta de tiempo. El 80% de los que se fueron, la inmensa mayoría, tiene una actitud neutral hacia su experiencia. Están acostumbrados a moverse por la vida de un grupo a otro. Dicen honestamente, no hay nada malo allí, de lo contrario no habríamos permanecido tanto tiempo en esa organización. Pero dejaron de asistir a las reuniones porque sus circunstancias de vida cambiaron. El 10% son apóstatas, hablan mal de esa organización. Pero incluso entre ese 10%, solo el 1% de los que se fueron son esos apóstatas agresivos. Son precisamente ellos quienes comienzan a afirmar que la organización es horrible y a etiquetarla de secta. Según la investigación del profesor Bromley, existe un efecto de ilusión óptica. En la sociedad, ese 90% de personas que abandonaron la organización y tienen una actitud positiva o neutral son invisibles para los demás. Nunca adivinarías que formaron parte de esa organización. Solo puedes ver al 10% de apóstatas, que piden ser llamados víctimas. E incluso entre ese 10% de apóstatas, solo está
ese 1%. Y solo ese tóxico 1% de apóstatas grita a los cuatro vientos y es el que encuentran los periodistas. Finalmente, los medios de comunicación forman la opinión pública sobre la organización basándose exclusivamente en las palabras de esa minoría minúscula y resentida. Parece que todos los exmiembros de esa organización están en el mismo estado, solo que temen hablar de ello. Pero esto es una ilusión creada por los medios. Lo mismo vemos con Cristo. De los 12 apóstoles, solo hubo un apóstata, Judas Iscariote. Comprendiendo este fenómeno de la ilusión óptica, queda claro por qué es tan fácil sucumbir a las dudas al enfrentarse a la calumnia o a la agresión ajena. El grito estridente de un solo traidor puede, a veces, silenciar temporalmente la alegría silenciosa de cientos de corazones agradecidos. Pero el conocimiento de la verdad libera del miedo. Este artículo es una palabra de apoyo para cada uno de ustedes que hoy se esfuerza por la perfección, que ayuda a los demás, que permanece receptivo y bondadoso a pesar de todo. Cuando vean que alguien traiciona, se sumerge en la oscuridad o intenta mancillar iniciativas luminosas. No teman ni bajen los brazos. Ahora saben cómo funciona este mecanismo. Su camino es un camino de autodestrucción, demostrado tanto por la experiencia espiritual como por la historia y la ciencia. Su tarea, en cambio, es ser cuidadosos con sus pensamientos y actos. Bajo ninguna circunstancia respondan con maldad a la maldad. No permitan pensamientos destructivos. Sigan haciendo buenas obras. Acumulen buen karma y recuerden, cada uno de sus actos luminosos no solo transforma el mundo que los rodea, sino que literalmente los sana desde adentro, creando un destino lleno de armonía, protección y sentido superior. Creemos sinceramente en ustedes y en el poder de su espíritu. Caminen por el sendero con valentía, sin mirar la maldad y las ilusiones ajenas. En cada segundo, sientan el apoyo incondicional del poder superior. Ella siempre cobija con un escudo invisible a quienes eligen la lealtad, el amor y la creación. No están solos, y su luz interior siempre será más fuerte que cualquier oscuridad. Actúen, crean y brillen. En estos tiempos extremos, cuando el destino de todo el planeta está en juego, es muy importante que el conocimiento de los ángeles y los espíritus luminosos se difunda lo más rápidamente posible por todo el mundo y llegue a miles de personas. De esta manera podemos cambiar el futuro de toda la humanidad y por ello nos dirigimos a ti, amada alma de luz. Difunde el conocimiento de nuestros sabios libros y películas. Comparte enlaces a vídeos y dibujos animados, todos disponibles y gratuitos. Invite a las mujeres a prácticas individuales y seminarios presenciales y en línea. Así, el gran espíritu de luz te ayudará a ti y a tu familia. Dirigirá una enorme cantidad de energía para cumplir todos tus deseos. Los espíritus luminosos y los ángeles te ayudarán a ti y a tus seres queridos en toda situación. Un hilo de luz y amor sale de tu corazón y llega a los corazones de las mujeres sedientas. Así comienza la creación de la bondad y la difusión del conocimiento iluminado en todo el mundo. Sé parte de la misión de luz. Ayuda a la gente y Dios te ayudará.